¿Qué tal, estimado televidente? Un placer poder compartir con ustedes este es su programa de análisis y reflexión. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a todas aquellas personas que de alguna forma nos han estado enviando sus correos electrónicos, pero primeramente en Los Ángeles, California, aquellos que nos siguen a través de televisión de cable, y a las personas, vuelvo a repetir, que han hecho posible que este programa llegue hasta ustedes. Sobre todo a Berea Visión, que nos permite, pues nos da las facilidades para que este tipo de comentarios, muchas de las ocasiones un tanto pues fuertes, tengan la libertad de poderlos compartir con ustedes. A los que lo editan aquí en esta ciudad de San Diego, a Santiago Junior y a Abraham Barrera, también un agradecimiento, personas que han entregado su tiempo para estar haciendo este trabajo, y se les agradece de antemano esa buena voluntad. A mi jefe de información, Santiago Vázquez, quien de alguna forma se pasa pues las horas por ahí investigando, pues arrimando toda la información posible para que esto se pueda llevar a cabo. Los que nos visitan en internet, tengo aquí algunas personas. Está Alejandro Fajardo, a Esaú Osuna, a Noemí Castillo, Gilberto Maya, Benito Juárez, Ezequiel Solórzano, Diana Rosas, y algunos de ellos pues agradezco realmente la distinción que nos conceden. Dice, por ejemplo, Ezequiel Solórzano, inspiración, dice él, genuina, refiriéndose a uno de los editoriales. Dice, no se puede agregar tantas palabras a una investigación, dice, de esta índole. También dice, expuesta, bueno, agradezco esas palabras de aliento que nos envían. En esta ocasión, estimado televidente, he preparado como editorial un tema de actualidad. Esta semana precisamente está, digamos, viviéndose con intensidad en México, en muchos países del mundo, y lo hemos denominado Francisco el Argentino y la superficialidad de sus cambios. La parodia de un viacrucis en su máximo drama de sangre, fiel reflejo del Cristo incomprendido por el alto clero. Interesante realmente el tema. Quiero, estimado televidente, me tengan un poco la paciencia. Creo que vale la pena hacer esta reflexión que es muy importante, porque está de por medio realmente nuestra dignidad en cuanto a conocer en qué hemos creído. En parte está también pues nuestro conocimiento, el dominio que tengamos sobre este tipo, vamos a decir, de eventos que en la actualidad están dejando mucho que desear. En las bajadas del editorial, uno de los puntos que tratamos es Francisco el Argentino frente a las cámaras, la máxima humildad en un acto de irracional crueldad. Mel Gibson, en La Pasión de Cristo, la cruzada y desmedida crueldad fueron precisamente el éxito de la taquilla. Otro punto es, nuestra sociedad no distingue por su fanatismo y ceguera espiritual y hasta cierto punto inopía. Hablamos de, en cuanto a doctrina, lo sacro de lo pagano. Bueno, quisiéramos dar inicio, digamos, a este interesante comentario. El Papa Francisco, como todos los que han prometido cambios para reencontrar el camino que Cristo marcó con su sangre en el Via Crucis, hablamos allá en el Gólgota, dio inicio a los festejos religiosos del tradicionalismo pagano, con un despliegue publicitario sin paralelo que enaltece el evento de la tradición
y supuestos cambios prometidos que pues vienen a redundar realmente en la superficialidad. Que la cámara, la recámara donde duerme, el cambio de los zapatos rojos hechos a mano por otros, pues sin duda de fábrica, no sé qué es lo que los medios tratan ahí de enaltecer, el cambio de la limusina por un auto más modesto, en que no está usando ahorita en estos momentos el papamóvil, que la misa se realiza en una cárcel pública y va y lava los pies a 12 jóvenes, pues ahí recluidos por diferentes causas, y otros eventos de constricción actuada o simulada de humildad. Esto es interesante, estimado televidente, porque todo esto se pierde, vuelvo a repetir, en la superficialidad. Y esto no corresponde a la cruz del sufrimiento del festejado, en este caso, Cristo. Menos a los cambios de fondo que estableció el Señor para la humanidad, y que en estos momentos la sociedad de una u de otra forma está demandando. Hablamos de reproducciones de máxima humildad e irracional crueldad, en una tradición maquillada para exhibir ante el mundo un acto de humildad y por otra parte de crueldad, que los enmarca dentro de lo que viene siendo el fariseísmo reprobado en las épocas de Jesús, en las huecas sutilezas, en imágenes simuladas, que el mismo Cristo reprobaría si fueran aún perfectas, porque el fin de Él en ese sacrificio definitivamente era otro. Hablamos de festejos paganos que pretenden incrementar el fervor ante fallidas doctrinas y malos ejemplos por desviación sexual, corrupción. Hablamos de ese tradicionalismo milenario que como fuente de motivación implementaron algunos religiosos, flagelando sus propios cuerpos olor de otro, como lo hicieron los profetas. Hablamos de aquellos profetas falsos en los tiempos de Elí, cuando dicen las Escrituras que por ahí flagelaban su cuerpo acuchillándose, dándose latigazos, clamándole a un Dios que tenía que responder en esa ocasión con fuego, pero que a final de cuentas no hubo tal respuesta. Viacrucis, en este caso sangrientos, que incentivan una fe superficial o anómala, pero que rindió los dividendos para que la clerecía de hoy, precisamente, en esos centros, vamos a decir, de fanatismo idolátrico y pagano, como son Roma, como es España, como es México, allá en Iztapalapa, en Tasco, en las Filipinas, en Brasil, y otros países que ya compiten de una manera antibíblica con estas parodias. Hablamos de este entretenimiento sacro, vamos a entrecomillarlo, pues que no corresponde a lo que la Biblia en sí está demandando en cuanto a este Vía Crucis, y que dentro de lo que es el entretenimiento, ese entretenimiento sacro del cine hollywoodense, se ha enriquecido precisamente al recrear estas historias de los pasajes bíblicos. En este sentido, para toda institución carente de la dirección del Espíritu de Dios y esa proclive simonía y doctrinas, digamos, tributarias como la romana, los formatos de la tradición ya son parte de un modus vivendi, en este caso un modus operandi, en donde la sociedad de coproducción es una mina de oro, exhibiendo los auténticos sacrificios y el derramamiento de sangre, como se hace en un ruedo de toros,
a mayor flagelo y mayor río de sangre, mejor es el impacto, porque conlleva a los impávidos turistas y aquellos convencidos filigreses a las lágrimas y ya la constricción. Tenemos el ejemplo cercano de Mel Gibson y la pasión de Cristo, inhumanas representaciones de irracional sacrificio de fe e incoherencia doctrinal que complace el morbo, precisamente decimos nosotros, pues de los turistas, aquellas personas que están, digamos, de alguna manera conectados, digamos, con la cinematografía, porque logra un éxito realmente entre los religiosos, controlando y entreteniendo, vamos a decir, al rebaño, para que estos asociados productores sigan de alguna manera sacando de esa fuente de riqueza, pues ese tipo de películas taquilleras, como la que presentó precisamente este actor americano, que tras recibir el espaldarazo del Vaticano, impactó por la crudeza de sus escenas, y los recursos multimillonarios fluyeron y fortaleció al clero por la crueldad de las imágenes. Hablamos de una sociedad que en estos momentos disfruta, vamos a decir, ese circo y maroma y teatro que se está dando en muchos lugares del mundo, y cada vez en una competencia más cerrada, y pareciera ser que entre más crudo lo hacen, clavando incluso en sus manos clavos, perforando, digamos, las palmas de las manos, de los pies, sangrando, digamos, el personaje después de ser flagelado, pareciera ser que a mayor, digamos, castigo, mayor flagelo, mayor sea la fuente de la sangre, hay todavía más aceptación. Lo asombroso en todo esto, estimado televidente, es la sumisión, hasta cierto punto la miopía de una sociedad que se resiste a despertar, aunque viva decepcionada y escandalizada por los atropellos y corrupción de sus pastores, en este caso la clerecía, dócilmente conmovidos hasta las lágrimas por esas escenas desgarradoras, en una pasión que termina plagada de malformación. Hablo históricamente. Esto es obvio por los intereses lucrativos. Volviendo a Mel Gibson, supo explotar con su particular guión las últimas 12 horas del sufrimiento de Jesús. Un Cristo que bíblicamente no cargó precisamente la cruz, pero que en estas parodias sigue siendo crucificado y expuesto al vituperio de un trayecto de varias estaciones, en donde él lleva el pesado madero para explotar pues ese morbo y esa, digamos, ignorancia sobre el concepto del real cristianismo y su doctrina. Dicho de otra forma, un redentor del mundo limitado en parodias de su pasión, más relegado en su esencia doctrinal y la disciplina que con el celo que establece para una vida de santidad. En esta actitud simoníaca por un lado y de recursos para ganar adeptos, convergen todas las corrientes ideológicas que carecen de dirección divina, asistencia del Espíritu de Dios, esto es muy importante, estimado televidente, o de revelación religiosa, neófitos que caminan de la mano en este concepto bajo las estrategias vaticanistas para lograr los objetivos proselitistas que su palabra o predicación les negó. Esto, estimado televidente, es una realidad. Lo que no se pudo hacer a través de la evangelización y de la predicación y de la convicción
a través de la palabra, de la doctrina de Jesús, se quiere hacer a través de todo este tipo, vamos a llamarle de parodias, que están muy lejos de la realidad que Cristo demandó. Independientemente a ello, este film ha activado la xenofobia y el antisemitismo precisamente. La esterilidad espiritual de la filmación, más que reflexión, despierta hasta cierto punto lástima y rencor entre linajes, porque incentiva el espíritu antisemita precisamente u odio para los hebreos. Los críticos de cine y otros líderes cristianos, entre estos sectores, dicen: el tendencioso productor logró su objetivo al rescatar deliberadamente la responsabilidad de los romanos. Una estrategia de un católico realmente recalcitrante como lo es el señor Gibson, que logra, de acuerdo, digamos, a los analistas, haberle cargado esta responsabilidad a los romanos, generando xenofobia por su distorsionado guión, ya que la realidad histórica y bíblica definitivamente es otra. Francisco el Argentino pierde las oportunidades para los cambios prometidos al seguir las tradiciones, utilizándolas como una cortina de humo. No debemos olvidar, estimado televidente, que una de las promociones de los medios de comunicación, pero de una manera exacerbada, es pregonar un cambio. Para ellos, el hecho de lo que mencionamos al principio, que los zapatos rojos, que el automóvil que usa, que dormir en una habitación, digamos, más sencilla, cambios superficiales que de hecho no garantizan la transformación de lo que la sociedad está demandando en estos momentos. Si él desea transformar la iglesia, hablo del Papa Francisco, está dejando ir las oportunidades para frenar las crueles parodias. Hablamos porque él conoce, él sabe exactamente que no son el camino del Cristo que están sacrificando. Pero también sabe que es importantísimo para la cúpula clerical y sus asociados que seguir con el tradicionalismo reactiva el credo en una grey que se colapsa porque no han logrado convencerla. Hablamos de ese rotundo fracaso espiritual tras el desastrosa acusación de perversión sexual e inclinaciones simoníacas de poder político que en estos momentos se está dando en casi todos los jerarcas de la iglesia. Hablamos entonces de un Cristo de parodias, manipulado, explotado y evocado hasta la sangre por todos ellos, pero jamás imitado ni en santidad ni en la vida ejemplar, que para eso precisamente vino, y él mismo lo dijo en sus palabras: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, decía él, vosotros también hagáis. Es imposible, estimado televidente, que 2000 años de historia, plagado de todas estas componendas y descomposiciones doctrinales, sociales y políticas, pueda Francisco en un momento dado recomponer, cuando no está en sus manos el poder total de la curia. Tomemos en cuenta que en estos momentos hay una división muy grande entre los que ostentaban el poder del Opus Dei, representado por Ratzinger, y él como jesuita en el mismo propósito de control político y de grupos. Regresamos con una segunda y última parte de este interesante tema. Regresamos.